Los que te aman me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Marcos, 8:34, búscalo por favor. Dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vida o de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y este versículo, el 36, aún lo subrayé en esta semana. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿O hay algo que valga más que tu alma? Pregunta, ¿hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Amén. Amén. Entonces, la palabra que estamos enseñando es una palabra que para el mundo es locura. Cuando enseñamos acerca de los principios de Dios para las finanzas, para el mundo es locura. Lo que estamos enseñando aquí va en contra de la forma de pensamiento del mundo. ¿Cuántos entienden esto? Y tal vez dentro de estas cuatro paredes es fácil recibir la palabra y es fácil decir amén, es fácil concordar, pero una vez fuera de este edificio, cuando te enfrentas a las personas que viven de acuerdo a la corriente del mundo, a la corriente de pensamiento del mundo, ahí es donde tú te tienes que, ahí es donde se va a ver realmente si nosotros creemos o no la palabra de Dios. Está dando un poquito de retroalimentación aquí el micrófono. Tiene que ver con los graves, más que con el volumen. Y Jesús está en un momento final con sus discípulos, hablando con Pedro y con sus apóstoles, y les dice, el Hijo del Hombre va a morir, voy a ir a la cruz, voy a sufrir. Y Pedro le toma aparte y le dice, Señor, que esto no te pase. Y Jesús le llama a Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es cuando llama a la multitud y les da esta palabra que acabamos de leer: el que se avergüenza de mí, el que no toma su cruz, el que no se aferra a los principios del reino, el que no toma en serio la palabra que he venido a enseñar. Es una palabra de muerte, muerte a las formas de este mundo. Cada vez que predicamos, cada vez que enseñamos, cada vez que el Señor nos da una palabra en este lugar, son palabras que nos desafían a pensar diferente del mundo, a buscar cosas diferentes que las que el mundo busca. Mateo 6:36, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Es que el mensaje aún de finanzas, el mensaje acerca del dinero, el mensaje acerca de qué haces con tu dinero y cómo honras al Señor con tus diezmos y ofrendas, es un mensaje que para el mundo es locura. Ha habido artistas hasta que han compuesto canciones como que el diezmo es un fraude. Y a las iglesias nos llaman fraudulentos. A las iglesias que predicamos acerca del diezmo y de la ofrenda se nos llama de fraudulentos. Pero ¿sabes qué? Jesús dice: el que se avergüenza de mí y de mi mensaje. ¿Cuántos saben? Lo leímos la semana pasada, que el diezmo es un mensaje de Jesús. Yo me voy a avergonzar de ustedes también delante de mi Padre que está en los cielos. Muchos entendemos esta palabra como solamente confesar que creo en Jesús. No solamente es confesar que crees en Jesús, es vivir un estilo de vida que confiesa a Jesús. Y hermanos, ¿qué es lo más importante para ti en esta vida? ¿Ganar el mundo o preservar tu alma?
guardar tu alma para toda una eternidad. Hoy es el tema cuarto de las finanzas y todavía faltan algunos tal vez. Y yo quiero hablar del resumen de la vida neotestamentaria. ¿Cuál es el resumen de la vida del Nuevo Testamento, de la vida del cristiano de hoy día? Como vimos la semana pasada, el diezmo no es un asunto que solamente fue exigido para el pueblo de Israel allá en el Medio Oriente. El diezmo es un asunto de un sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era un rey, sacerdote, sin padre, sin madre, sin genealogía, sacerdote del Dios Altísimo que permanece para siempre. Es el orden sacerdotal al cual pertenece Jesús. No vino de Leví, sino que Leví aún, antes de ser levantada la ley para el pueblo de Israel, Leví dio los diezmos en Abraham a Melquisedec, 430 años antes aún de existir el sacerdocio levítico. Leví ya había entregado los diezmos a través de Abraham a Melquisedec. Y como vimos en la semana pasada, Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando entregamos nuestros diezmos, se los entregamos a este sumo sacerdote. Y la responsabilidad de Melquisedec fue dar pan y vino a Abraham. Y la responsabilidad de Abraham hacia Melquisedec fue darle sus diezmos. El día de hoy la responsabilidad de un ministro de la palabra es también servir pan y vino a la gente, a los cristianos, a los hijos de Dios en la iglesia. Y el vino y el pan no solamente habla de cuando tomamos la cena del Señor cada primer domingo de mes, que lo debemos de hacer, pero ministrar pan y vino es ministrar la palabra revelada de Dios al pueblo de Dios. Si ustedes se pueden dar cuenta, todos los que fueron de la 14 en el tiempo pasado, ¿verdad? ¿Cuántos fueron de la 14 en el tiempo pasado? Nada más, todos los demás eran mormones, testigos de Jehová, ¿o qué eran? Ateos. ¿Cómo era el amigo de Nacho Libre? Él creía en la ciencia, ¿verdad? ¿Cuántos eran de la 14 en el tiempo pasado? Que casi todos. Iban y te daban a tole con el dedo, discúlpeme la palabra. Te daban a tole con el dedo. Te leían un pedacito del evangelio que ni se entendía por tanto eco de las torres del templo, ¿no? Dijo el Señor a sus discípulos: por de mí los que están aplacados y cansados. Así se escuchaba, ¿se acuerdan? ¿Cuántos les recordó eso? Yo los haré descansar. Entonces te daban solamente una probada, ¿verdad? Con el dedo del atolito, pero no había revelación de la palabra. De hecho, no conocías la palabra. Bueno, la responsabilidad de un ministro es servir pan y vino, que es la palabra y el espíritu, la unción, cada reunión. Nuestra responsabilidad y nuestra carga como ministros es que cada domingo y en cada reunión de hogar, yo sé que los que ministran la palabra en las reuniones de hogar se preparan y oran para que el Señor revele una palabra fresca a nuestros corazones con la unción del Espíritu Santo. Y esa es la responsabilidad de los ministros. Ahora, sabemos que todos somos ministros delante de Dios, pero estoy hablando de los ministros con autoridad en la iglesia, los padres espirituales en la iglesia. Y bíblicamente, una de las mejores maneras de hacer eso es dejar al pueblo con la palabra y la unción. Cuando nosotros no correspondemos con diezmos y ofrendas, bíblicamente una de las mejores maneras que el Señor usa para disciplinar a su pueblo es dejar de alimentarles. Dejar de alimentarles. Porque estamos siendo faltos en nuestro diezmo y ofrenda. Hay una palabra también, porque esta palabra es para la iglesia, enseñarnos acerca de diezmo y de ofrendas, enseñarnos acerca de cómo usar nuestras finanzas, de temer a Dios con nuestras finanzas. Pero hay una palabra también para los pastores. Y no crea que solamente se apunta el dedo hacia la gente. Hay alguien que dijo que cuando tú apuntas el dedo, 3 dedos se están apuntando a ti. Entonces siempre la palabra tiene una ida y una vuelta. Y acompáñeme a Ezequiel 34:2. Le voy a invitar a que sea rápido porque hay muchas porciones que vamos a ver el día de hoy. Ezequiel 34:2.
Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Y hermanos de Puerta del Cielo, lo que estoy hablando hoy, en este momento, es para pastores, porque esta palabra es escuchada por pastores de nuestra, voy a llamarle así, red, ¿verdad?, de nuestra alianza, y pastores también que no son cercanos a nuestra red, pero que escuchan esta palabra. Cuidado con nosotros, los que somos pastores, de solamente sentir toda autoridad para pedir diezmos y ofrendas, pero no estar alimentando al rebaño de Dios. Si usted lee con atención después en casa este pasaje completo, desde el versículo 1 en adelante y todos los versículos que continúan, dice que los pastores comen, ¿verdad?, del ganado, se visten con la lana de las ovejas y se comen a la engordada, a la fuerte, pero dejan que se extravíen y dejan que anden descarriadas. Nosotros como pastores debemos buscar que el pueblo de Dios siempre reciba el alimento fresco de los cielos, de lo alto. Ahí en Juan 21:15, cuando Jesús se apareció después de muerto a sus discípulos, dice la palabra que se les aparece a la orilla, ¿verdad?, de aquel lugar, y los discípulos bajan de la barca. Acaban de tener la gran pesca, ¿se acuerdan? La gran pesca. Y Jesús tiene preparado ahí un pescado ahí en las brasas. Les dice: traigan del pescado que acaban de pescar. Y están desayunando y todos, nadie se atreve a hablar porque saben que es Jesús resucitado. Qué imagen, qué escena, qué momento, ¿verdad? Y dice la palabra que después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Alimenta a mis corderos. Fue la encomienda de Dios a Pedro, y es la encomienda que también después Pedro hace en su carta. Creo que es en primera de Pedro capítulo 5 o primera o segunda de Pedro, que dice que a los pastores que alimentemos, abrevemos al rebaño, que los pastoreemos, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos del rebaño. Pero en este momento Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y yo siempre entendí, me salí del contexto como si Jesús estuviera diciendo a Pedro: ¿me amas más que los otros discípulos que están aquí? Pero no estaba hablando de eso, de los otros discípulos. No estaba comparando el amor de Pedro con el amor de Juan o de Santiago o de los demás, porque Jesús no viene a causar rivalidad o causar problemas, divisiones o fricciones. Está hablando de la pesca. Acababan de pescar 153 pescados muy grandes. Ahora, yo no sé si usted entienda, Pedro había sido un pescador toda su vida. Y generalmente cuando imaginamos a Pedro, bueno, como es en mi caso, yo me lo imaginaba a una persona medio pobre que pescaba, pero no, era una empresa familiar. Y de hecho entre Pedro y Andrés, Jacobo y Juan se conocían porque se los encontró muy cerca, ¿se acuerdan? Y eran pescadores, tal vez hacían negocio juntos, o se veían todas las mañanas o todas las noches, porque se iban a pescar durante las noches cuando los peces pican, ¿verdad? Y yo no sé usted, pero yo me imagino, yo puedo entender, porque después que Jesús muere, Pedro se va a pescar. Y tal vez el trabajo de Pedro no era solamente un trabajo, era su placer, era su deleite, era su vida. Pedro amaba salir en la noche, ¿verdad? Y estar en la quietud de la noche, en el silencio, ¿verdad?, de ese lago de Galilea, y echar las redes y ver cómo
con el esfuerzo de sus manos podía sacar, ¿verdad?, a los peces para alimentar a su familia. Y había sido un hábito de toda su vida y era algo que le gustaba y era algo que le traía placer, que le traía calma, que le traía sosiego. Ver cómo amanecía el día y sacar sus redes y llevarla ahí a los que hacían negocio para venderlo en la ciudad y hacer un buen negocio con esos peces. Y amaba tal vez los peces, tal vez amaba el pescado más que nadie. Yo no sé usted, pero yo recuerdo cuando yo hacía pie con mi esposa y con mi familia, mi madre, mi padre, teníamos un negocio familiar de pies. Y yo todos los días vendía pie, todos los días, a escuelas, a secundarias, universidades, preparatorias, juguerías, todo lugar que pudiera vender pie, yo iba ahí, estaba ahí vendiendo mi pie. Y aparte de repartir pie, yo vendía pies todos los sábados, en la mañana y en la tarde. Hubo un tiempo de mi vida donde vendí pies diario. Me decían el Pai. Mucha gente no conocía mi nombre. Me decían, oh, Pai, ¿cómo estás, Pai? Me decían Pai, sin saber que en portugués me estaban diciendo padre. Pai en portugués significa padre. Yo vendía Pai. Ahora la cosa es que no solamente lo hacía y lo vendía, me gusta el Pai. Hasta el día de hoy. Ya no lo vendo, ya no lo hago, pero lo sigo comprando. Mi hermano va 2 veces por semana y me lo compra, me lo vende, ¿verdad? Y compro pie y me como mi pie. Me gusta el pie calientito, salido de hornearse, ¿verdad? Con una coca bien helada. O me gusta mi pie frío, heladito, ¿verdad? Con un licuado, ¿verdad? De fresa o de plátano. Me encanta el pie. Y a veces mi cuñada, porque la receta del pie de aquí es nuestra receta. Mi cuñada fue nuestra funcionaria y ahora es la mera mera. Y me regala pie, sí me encanta el pie. Y si un día también me gustan los polvorones, pero también me gusta el pie. Y a veces sueño que estoy vendiendo pie. ¿Les ha pasado eso? Que ya no hace mucho que dejaron un trabajo y sueñan que yo a veces sueño que estoy vendiendo mis pies. Y me gusta el pie, como el pie, porque fue un trabajo que amé. Fue un trabajo que amé y me gustó. Obteníamos un buen recurso, llegamos a comprar nuestro vehículo, llegamos a vivir muy bien a través de la venta de nuestro pie. Y Jesús voltea con Pedro, ya resucitado. Acá Pedro tiene 153 pesos gigantes que acaba de pescar. Eso era mucho dinero. Y Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que lo que has amado toda tu vida? Que no era el dinero, tal vez era su oficio y el sentirse productivo con su oficio. ¿Me amas más que a estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, contestó, tú sabes, no que te amo, que te quiero. Entonces apacienta mis corderos. Jesús le dice: si me amas más que lo que tú hacías. Y hermanos, literalmente yo amé mi trabajo, amaba ganarme la vida con mi trabajo y amaba superarme económicamente cada vez más con mi trabajo, pero un día amé más la obra de Dios y decidí dejar las cosas. Muchas personas no entienden que para el verdadero pastor no ve el ministerio como un negocio, no ve el ministerio como una forma de obtener ganancias. No lo vemos así. Los verdaderos pastores lo hacemos por amor a Jesús. Jesús no estaba creando una competencia entre los discípulos. Jesús estaba hablando de los pescados que Pedro acababa de pescar, 153 peces grandes. Esto había sido el negocio de Pedro en el pasado y probablemente le iba bien, pero ahora la encomienda era alimentar almas y olvidar el fructífero negocio del pasado. Yo conozco y he conocido pastores que fueron empresarios, que fueron personas muy exitosas en los negocios, en la carrera que tenían. Conozco pastores que han sido comerciantes, pastores que han sido abogados, pastores que he conocido pastores que eran altos jefes en empresas nacionales, que ganaban la millonada, y el Señor los llamó a dejarlo todo para servir en el ministerio. Y nuestra parte del día de hoy es olvidar los peces, olvidar los pies y servir pan y vino a la iglesia. Pero hermanos, la responsabilidad del creyente que se alimenta de ese pan y vino es dar diezmos y ofrendas.
Es tu responsabilidad dar tus diezmos y dar al Señor ofrendas. Y esto no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Si no lo haces, la palabra te llama ladrón. Ladrón de la casa del Señor. Lo vimos en Malaquías 3. Ustedes todos, la nación toda me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No solamente diezmos, también ofrendas. Para el Señor, las personas que no entregan el diezmo y las personas que no ofrendan son ladrones en la casa del Señor. Ahora, ¿puede haber un ladrón en la casa del Señor? Sí, generalmente la iglesia está llena de gente que es ladrona para con el Señor. Si es la primera vez que tú vienes a esta iglesia o que frecuentas una iglesia, despreocúpate, estamos hablando de las personas que ya con conocimiento y años de saber de que el Señor exige y demanda los diezmos y la ofrenda y no lo haces, tú eres un ladrón en la casa del Señor y que se está alimentando del pan indebidamente. Puede haber ladrones en la casa del Señor. Judas era ladrón y estaba en la casa del Señor. Judas era el tesorero de Cristo Jesús. Judas se encontraba en el aposento alto recibiendo pan y vino del sumo sacerdote Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó con Judas? Escúchame, yo no sé si tú entiendes la escena. Jesús le dice a sus discípulos: vayan y preparen el lugar para la cena. ¿Y cómo? Sigan a un hombre que lleva un cántaro, ¿se acuerdan? Los va a guiar al lugar y cuando lleguen a la casa, díganle al dueño de la casa: el Señor pide que le prepares ese lugar. Yo no sé cómo está ese rollo, pero fue sobrenatural. Los discípulos encuentran a esa persona, lo siguen, llegan a la casa, le dicen al hombre: por favor, prepara la casa, el maestro quiere tomar la cena aquí con nosotros. Y era un lugar alto, estaba todo acondicionado, y los discípulos llevan ese pan sin levadura y llevan ese cordero para ser asado con hierbas amargas y tomar la última Pascua de Jesús. Y Jesús está comiendo la cena de Pascua, pero en ese momento Jesús toma el pan y el vino, que va a ser lo que será ahora usado por la iglesia, y parte el pan y lo da a sus discípulos, entre ellos Judas. Judas tomó el pan, recibió la administración. Y hay muchas personas que son como Judas, son ladrones en la casa del Señor, le roban al Señor. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Judas? En Juan capítulo 13 versículo 27 dice: cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. ¿Escuchas qué palabras tan fuertes? No se endemonió, se ensatanó. El propio príncipe de la potestad de las tinieblas, Lucifer, aquel querubín que se rebeló contra Dios, aquel que hizo caer a la humanidad, ese principado, el más fuerte de todos, entró en Judas cuando comió el pan. Y Jesús, cuando ve esto, porque Jesús tenía ojos abiertos espiritualmente, cuando Jesús ve que al comer el pan, por ser ladrón, abrió una puerta. La puerta que abrió Judas fue por su deslealtad económica. Satanás entra en él y Jesús le dice: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaba en la mesa entendió lo que Jesús quería decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida, escucha, y se internó en la noche. Se internó en la noche. ¿Qué significa esto? Las tinieblas
espirituales. Las tinieblas espirituales. Ten cuidado. Quiero aclarar que en esta iglesia no te vamos a exigir, es una responsabilidad tuya. Si lo haces o no lo haces, ese ya es tu problema. A nadie se le cierra la puerta por no diezmar. A nadie se le corre por no diezmar. A nadie se le investiga. Con los únicos que podría hacerlo es con las personas que lideran o que sirven. Ahí sí. Con esas personas solamente podría yo hacer una auditoría y ver si realmente están diezmando, no para exigirlo, sino para que nuestras vidas anden en la línea. Pero el resto de la iglesia nosotros no investigamos. Nosotros, si tú pones tu nombre, haces bien, es para llevar una relación, pero no eres ni mal ni bien visto por lo que tú des. No vemos qué cantidad, yo no sé quién diezma cuánto, de veras, y no lo voy a buscar saber, no es mi interés, no estoy aquí por eso. Estamos aquí por tu alma. Pero cuando tú eres una persona que continuamente estás comiendo el pan y bebiendo el vino que el Señor ofrece en esta mesa, y eres un ladrón, estás abriéndole puerta a las tinieblas. Y él abandonó, Judas abandonó la mesa de Jesús y se internó en las tinieblas. Se entregó a su deseo, y podemos ver que lo que quería era una recompensa, ¿se acuerdan? ¿Cuántos saben que Judas no esperaba que mataran a Jesús? Esperaba que lo arrestaran, alguna cosa así, y ganar esas 30 monedas. Cuando se dio cuenta que lo iban a matar, ahí Satanás dio el golpe mortal y se suicidó. Acompáñame a este pasaje que está muy fuerte, Zacarías 5. Zacarías capítulo 5, versículo 3. Zacarías 5, 3 y 4. Entonces él me dijo: este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo hasta las maderas y las piedras. Hay una maldición que pesa sobre la casa de una familia o de un padre de familia que comete estos dos pecados que en realidad son casi el mismo: robar y jurar en falso. ¿Qué es robar y jurar en falso? Es robar y mentir. Robar y mentir. El primer robo que estamos cometiendo, si no estamos dando, es diezmos y ofrendas. Eso es un robo en la casa del Señor, delante de Dios. Y escúchame, el robo que se comete en los trabajos o en cualquier lugar, robo económico o un robo de tiempo. ¿Cuántos saben que los que roban tiempo en su trabajo están robando? Porque cada hora es pagada, y cada hora pagada, no trabajada, es robo. ¿Cuántos entienden esto? Y la mentira es jurar en falso. La mentira en realidad también es un robo, es robar la verdad. Cuando tú mientes, estás robando la verdad a la persona. Efesios 4 dice: hablad verdad cada uno con su hermano. Nuestra palabra debe ser veraz. No debemos mentir. ¿Sabes? La mentira es uno de los pecados que la iglesia cobija y considera no pecado. Mentir es pecado.
tanto igual que robar. Robar como que nos escandaliza más, pero como que la mentira es parte de la vida, y más en una cultura como la nuestra. Para muchos mentiras es hasta necesario. Es que tengo que mentir. El fin de los ladrones y de los mentirosos es la maldición del Señor. Hay maldición para el robo, hay maldición para la mentira, porque Dios dice en el Salmo 51, versículo 6, versión Reina Valera, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad en lo íntimo, y en la palabra original hebrea es que tú amas la verdad dentro del corazón, dentro de la parte más profunda de nuestro ser. Dios ama la verdad de nuestro corazón, lo que realmente está dentro de nuestro corazón. Cuando hay verdad en nuestro corazón, no podemos mentir. Cuando tu corazón ha sido lleno de aquel que es la verdad, porque Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Jesús no puede mentir. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesús, cuando Jesús ha entrado a nuestro corazón, la verdad ha entrado a nuestra vida, y en la verdad no hay mentira. El único que miente es Satanás. En Juan capítulo 8 dice que él es mentiroso y él es el padre de la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, de suyo, de su corazón, de lo que está dentro de él. Cuando engañó a los ángeles, habló de lo que dejó entrar en su corazón. La mentira es su esencia, es su naturaleza. Él no puede decir una sola verdad, porque él es mentiroso y padre de mentira, homicida. Pero los que somos de Dios hemos dejado entrar a aquel que es la verdad a nuestro corazón, y la verdad tiene que llenar nuestro corazón. Debe de ser lo íntimo, lo profundo, lo que está en lo secreto. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo. Lo que hay en nuestro corazón va a salir ¿por dónde? Por nuestra boca. Y una persona que es mentirosa solamente habla mentira, no puede decir la verdad. Y una persona que no tiene la verdad en su corazón miente, y se miente a sí mismo, y es tan mentiroso que hasta se cree sus mentiras. ¿Han conocido gente así? Que se llega a creer sus mentiras. Algo que me molesta a mí: yo fui mentiroso en el pasado, pero algo que me molesta es cuando alguien me está mintiendo y yo sé que me está mintiendo y yo le refuto, y quiere hacerme creer su mentira, quiere que yo caiga en su mentira. Eso me enfada. He tenido problemas por esto. Y no hace mucho una persona me dijo una situación muy boba, una mentira muy tonta, o sea, de que no se acordaba de una localidad de la ciudad, y esa persona ha vivido toda la vida ahí. No, es que no me acuerdo. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? Ha sido tu barrio. Y no estoy hablando de una tiendita estoy hablando de un lugar que tú conoces, y me dices que no te acuerdas. No, es que no me acuerdo. O sea, ¿sabes? A veces a alguien le pasó en el pasado que solamente mentíamos por mentir. O sea, por decir, por mentir. Se nos salía a mentir. No había ni siquiera necesidad, pero lo hacías. Y esa persona me quiso convencer. No, es que es real, no me acuerdo. Por favor, mira, cambiemos de tema. No quiero hablar del tema, porque me estás queriendo mentir. Estás queriendo que yo caiga en tu mentira. Y me enojé, me enfurecí. Me salió lobo Anerges. Y tuve una fuerte discusión. Y esto no es por santurrón, es porque debemos hablar verdad, cueste lo que cueste. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes
los incrédulos, los corruptos, los asesinos. ¿Cuántos creen que los asesinos deben de ir al infierno? Pocas respuestas. Los que cometen inmoralidad sexual o adulterio, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Hermanos, no solamente los asesinos, no solamente los que practican el adulterio, la magia negra, van a ir al lago de fuego. Los que practican la mentira. Y déjame por favor avisarte y alertarte. No creas que por haber hecho una confesión, una oración de fe un día, y por haber asistido a una iglesia durante años, y que te mueres, no creas que el cielo está garantizado si tú has practicado la mentira. Porque la palabra dice que los mentirosos irán al lago de fuego. Y ha habido relatos de ese lugar. Dios ha permitido que personas de todas las épocas, desde Jesús hasta el día de hoy, hayan tenido experiencias yendo al infierno y viendo aquel lugar. Personas han muerto. Tengo uno ahí después que te lo voy a platicar, de un minero que quedó enterrado por un derrumbe, se murió, lo sacaron muerto y Dios permitió que resucitara sobrenaturalmente ya en la morgue. Estuvo en el infierno y lo que vio, él dice, cuando él regresó, lo primero que fue buscar a un pastor y entregarle su vida al Señor Jesús. La gente en el infierno grita día y noche pidiendo agua por el intenso fuego. Y concuerda con la palabra. El hombre rico le dijo a Lázaro: manda que alguien con una gota de agua toque mi lengua, porque no soporto esta llama en la que estoy siendo consumido. Y es un gemir y es un olor fétido de azufre. La palabra dice que los mentirosos van a ir al lago de fuego, y es la muerte segunda. Ha habido relatos también de personas que Dios les ha permitido ver el infierno. Pastores están en el infierno porque fueron mentirosos. Yo recuerdo una ocasión que yo eché una mentira a mi esposa. Te las he platicado, ¿se acuerdan? Se las voy a platicar de nuevo. Mentí, salí con un pastor que a tomar un café, y no nos fuimos a un café, nos fuimos a los tacos del Pata. Nos echamos nuestros tacos. El pastor dijo: café no, el pastor Leonardo Peralta. Pues está bien, unos tacos. Y llegando a la casa, mi esposa muy linda, ¿verdad? ¿Cómo te fue con Leo? Bien. Oh, un tiempo precioso. Y ¿fueron al café? Sí. Y cuando dije sí, algo se estrelló. El Espíritu Santo, así sentí feo. Y peor, que yo me sentí mal de haber dicho sí, porque no fue un café, fueron unos tacos, y de los caros. ¿Por qué mentí? Yo no sé. Mentí. Me sentí re mal y dije, ching, bueno. Pero ¿cuántas veces sofocamos al Espíritu Santo y decimos: fue una mentirilla? Pues, no fui a ver a una muchacha, estoy con un pastor, con unos tacos, güey. Le mentí. Y luego me dice: ¿y qué pediste? Capuchino. Ahí ya sentí el azufre en los pies. Capuchino. Y mi esposa: ¿por qué las mujeres hacen tantas preguntas? Y ya Teresa siguió lo suyo, y yo por dentro, el Espíritu Santo: mentiroso, mentiroso, hijo de mentira, la verdad no está en ti, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde.
Y no aguanté, le dije, Tere, te quiero decir algo. Mentí. No fui a un café, no tomé un capuchino, me eché unos tacotes. Y Tere nada más, ¿saben qué me dijo? Pero cuando se lo dije, el olor a azufre se fue. Y muchos estarán pensando en este momento, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas en este momento. ¿Y qué hago yo? Porque estoy en un trabajo que se tiene que mentir. Algo tienes que hacer. ¿Sabes? 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2 está hablando del tiempo del fin. Dios va a permitir que un inicuo, un espíritu de engaño entre a la humanidad, pero también va a entrar a la iglesia y va a venir con grande poder y señales y prodigios. Y va a parecer de Dios. Y sabes, tu mucha teología no te va a ayudar si eres una persona que no ama la verdad. Tu mucho conocimiento bíblico no te va a hacer no caer en el engaño. Lo que te va a hacer salvarte de esa hora es la misericordia de Dios, sembrada en el espíritu de amor por la verdad. Debemos amar la verdad, porque Él ama la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es una persona, es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y Dios va a enviar un poder mentiroso. Escucha, lo está diciendo la palabra. No estoy diciendo algo que yo imagino. Dice aquí, Dios les envía. ¿Quién envía? Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Va a haber un filtro en el final. Va a haber una coladera. No sé, para colar, pues. Un colador, no coladera, no, un colador. Dios no va a permitir que en su cielo puro y santo haya mentira. ¿Tú crees que Dios puede permitir que una persona que practica la brujería esté allá? No una persona que practicó, se arrepintió y la abandonó. Todos los que confiesen a Jesús y se aparten de su pecado van a ser salvos. Pero Dios no va a permitir a alguien que practique la brujería entre al reino de Dios. Dios no va a permitir que una persona que practicó el adulterio y que estaba en el adulterio en su último momento entre al reino de los cielos. ¿Cuántos saben que dentro de nuestro cuerpo todo es puro? Dentro. Y si hay algo, una contaminación que entre a lo interno, te puedes morir rápido. Porque eso me lo acaba de decir mi cirujano. Dentro del cuerpo todo es puro. Y por eso podemos funcionar. En el cielo hay una santidad total. Isaías 6. Hay una pureza total. Hay una gloria de santidad de Dios. Y no puede haber nada impuro en su presencia. Y al final de los tiempos Dios va a enviar este colador, un poder mentiroso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, porque hubo un tiempo para creer a la verdad. Hubo un tiempo de misericordia y ese tiempo es hoy, para que tú creas a la verdad y no te complazcas en la injusticia. Cuando dejamos que la mentira se convierta en nuestro estilo de vida, ya no hay forma de que no seamos engañados. Porque el engañador es engañado. Lo vemos en la vida de Jacob, los tratos de Dios con Jacob. Él fue un engañador, pero Dios le permitió vivir con un engañador peor que él. Y sufrió. Al punto que él quería ser transformado. Jacob significa eso, un hombre de mentira. Y se transformó en Israel.
La verdad de Dios entró a su corazón. Jesús entró a su corazón. ¿Cuál es la forma de dejar la mentira? La restitución. Escúchame, si tú has robado, tú tienes que pedirle perdón al Señor y tienes que restituir lo que robaste. Es la palabra, está en todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo le vas a hacer? Dios te va a dar la gracia. Pero tenemos que restituir. Si tú ofendiste a alguien, tú tienes que restituir pidiéndole perdón. Yo te ofendí. Si tú hablaste mal de alguien, tú tienes que decirle: ¿sabes qué? Yo en el pasado hablé mal de ti y te quiero pedir perdón. Si tú hiciste cosas equivocadas, hay que pedirle perdón al Señor, pero hay que restituir en la medida de lo que es posible. Restitución. Porque muchos piensan que solamente por pedirle perdón al Señor ya la sangre de Jesús me limpia. Te limpia sí si tú pides perdón, si tú restituyes al agraviado. La palabra del Señor lo enseñaba: el que robaba tiene que restituir 4 veces más en la ley de Moisés. Y en nuestro tiempo tenemos que simplemente restituir. Y cuando tú robas la verdad, que es la mentira, tienes que restituir la verdad. Tienes que decirle a la persona: ¿sabes qué? No sé por qué te mentí. Te acabo de decir esto, pero no fue así. No fue un café, fueron unos tacos. No fui a tal lugar, en realidad me quedé en casa. No quería ir a ese lugar y te mentí. Te dije que tenía otra cosa que hacer. ¿Cuántas veces que no queremos ir a una fiesta? Es que estoy ocupado. No estás ocupado. No quieres ir a la fiesta. Y eso es mentira. Y a veces hasta le echan la culpa a la iglesia. Es que tengo actividad en la iglesia y la iglesia es cerrada. La mentira es algo que entra sutilmente y se convierte en un gran pecado en nuestra vida. Tenemos que dejar la mentira, tenemos que pedirle perdón al Señor por haber sido mentirosos, pero tenemos que empezar a restituir, porque cuando tú restituyes ya no vas a querer mentir. Porque cuando salga una mentira tendrás que restituir. Y yo no quiero pasar otra vez la vergüenza de decir: ¿sabes qué? Te acabo de mentir. Pero es lo mejor. Y sabes, no te vas a hacer menos delante de esa persona, no vas a perder el respeto, por el contrario, vas a ganar respeto. Vas a ganar confianza. En el pasado, escúchame, en el pasado la gente aún secular no mentía. En el pasado la cultura era de veracidad. ¿Sabes? Hasta porque en el pasado la gente sabía que si era veraz iba a siempre tener al cliente comprándole. Iba a tener siempre esa firma garantizada, porque lo que más valía en el pasado era nuestra palabra. Esa persona es ley, esa persona es de palabra, esa persona vende kilos de a kilo. Esa persona, si te dice que ese es el problema del coche, es el problema. No te va a cobrar lo justo y te está diciendo la verdad. No te está engañando diciendo que quita una pieza echada a perder y poniendo una nueva y poniendo realmente la que sí funcionaba. Él es veraz. Te conviene ese mecánico, te conviene ese eléctrico, te conviene ese fontanero. Hace bien el trabajo, no te engaña. La gente no mentía. El día de hoy tenemos una cultura de mentira. Y dentro de la iglesia también. La restitución es la forma de dejar la mentira. Porque hay maldición en la casa de los ladrones y en la casa de los mentirosos. Hay maldición. Esa casa no va a permanecer. Vamos a tomar un descanso. Póngase de pie, por favor. Muévase, haga unos movimientos ahí y vuelva a tomar su lugar. Ahora quiero terminar este tema con lo siguiente. Ponga mucha atención. Sé que esos temas son un poquito largos, pero estos temas traen vida. Amén. Traen vida.
quiero explicarle algo para que usted entienda más el diezmo y la ofrenda. Cuando hablamos de diezmo y de ofrenda, quiero que usted entienda que Dios necesita humillarse y actuar como si fuera un mendigo cuando hablamos de diezmo y ofrenda. Dios no es un mendigo, pero para Dios es humillante. Esa escritura de Malaquías 3:10, ¿me habéis robado? Para Dios fue humillante hablar de eso. No sé si usted está captando la idea. Para Dios fue humillante tener que decir al pueblo: me están robando en los diezmos y ofrendas. Para Dios pedirnos diezmos y ofrendas es humillante, pues Él es el creador del universo. Él lo tiene todo. No sé si usted capta. Se ha descubierto a través de estudios científicos que hay planetas completamente de oro. Completamente, el planeta es de oro. Y esto no es una locura. Si nuestro planeta tiene oro, yacimientos de oro impresionantes, hay planetas de oro. Y sabes, Dios los creó y están ahí. Dios no necesita de nuestro dinero. Es como el pasaje de Primera de Reyes 17 con Elías y la viuda de Sarepta. Para Elías fue humillante tener que pedirle a una viuda que lo alimentara. Había una hambruna por causa de una maldición que Dios había enviado a la tierra. Dios le dijo: ve a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda, ella te va a alimentar por, bueno, no 3 años y medio, fue una parte del tiempo porque primero fue en el río, ¿se acuerdan? Pero ve con ella, ella te va a seguir alimentando. Y dice que llega con la viuda. Es una viuda. ¿Cuántos saben que las viudas económicamente le batallan? Y tiene un hijo pequeño. Y esta viuda no tiene dinero. Tiene solamente una vasija con un poco de harina y un poco de aceite. Y Elías llega con esa viuda y le dice: ¿qué tienes? Dice: pues estaba aquí, me encontraste buscando unos leños para hacer un poco de fuego ahí. Y yo estaba pensando cocinarme la tortita que me queda para comer yo y mi hijo y dejarnos morir. Y Elías le dice: haz primero para mí. Cuando yo leo este pasaje siempre digo: wow, o sea, Elías sí era un profeta de Dios, porque para dar esa palabra, ¿qué tal si no me sale la profecía? Y la mato. Y voy a cargar con mi conciencia con la viuda y con el hijo. Pero Elías sabía la palabra del Señor. Y fue humillante porque, sabes, a veces muchos pastores, y lo digo por mis amigos pastores, les cuesta hablar del diezmo y la ofrenda porque mucha gente a veces no tiene dinero. Y hay mucha gente que no cree en el tema del diezmo y la ofrenda porque dice: ¿cómo es que los pastores se atreven a pedirle dinero a la gente que no tiene? Es que la forma de tener es dar. La fuente de la bendición es dar. Porque honras a Dios, obedeces a Dios y permites que la mano de Dios se abra sobre tu vida. Y fue humillante. Le dice: hey viuda, hazme primero a mí un poco. Y le dice: hazme un poco a mí y después haz para ti. Y la viuda, en un acto de fe y obediencia, va. Imagínate, ¿qué sentirías tú si eres una viuda y nada más tienes a tu hijo y sabes que te vas a morir después de comer eso? Mangos, vete busca otra viuda. Por lo menos quiero morir satisfecha con mi hijo. Pero sabes, la viuda pensó: ¿qué voy a perder? De todos modos, es lo último. Y yo sé que él es un profeta de Dios. ¿Qué me cuesta? Voy a dividir a la mitad. Tal vez ella pensó: no voy a agarrar la mitad. Le hace una tortita, se la lleva con agua, pero ella se da cuenta que cuando saca para hacer lo último para ella y para su hijo, creció, aumentó. Y cuando acabó de hacer para Elías y para su hijo, quedó ahí. No sé si a las horas Elías le dijo: oye, ya es la hora de la cena, ¿no? Vuelve a hacer para mí y después para ti y para tu hijo. Y volvió a hacer y volvió a sobrar. Y así
por meses y años. La harina no escaseó, ni el aceite escaseó. Y lo que preservó la vida de esta viuda fue dar en obediencia y fe. Pero fue humillante para Elías tener que pedirle a esta mujer. También para los pastores muchas veces es humillante tener que pedirle a la gente su diezmo y ofrenda cuando sabemos que están pasando por escasez. Pero sabes, si tú das al Señor tus diezmos y ofrendas, la harina no va a escasear y el aceite no va a menguar. Y va a haber algo. Todavía no me pongan la musiquita, espérenme, todavía falta bastante. Espérenme. O pónganla ahí, se va a cansar el músico. Dar al Señor es una honra. Busca conmigo Primera de Crónicas, capítulo 29, 14. Primera de Crónicas 29, 14. Cuando lo tengas, de amén. Espero que nadie esté con ganas de irse o pensando se está alargando el tema, porque esto es bendición. Es cuando traen una ofrenda especial a la casa del Señor, toda la nación, desde el rey, comenzando con el rey, toda la nación. Y el rey dice: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti. Diga conmigo: todo lo que tengo ha venido de Él. Y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Cuántos entienden esto? Cuando tú le das al Señor, en realidad le devuelves. Diga conmigo: cuando yo le doy al Señor, no le estoy dando, le estoy devolviendo. Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Diga conmigo: estamos aquí solo por un momento. ¿Cuántos lo entienden? Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aun estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre vienen de ti, todo te pertenece. Hermano, todo lo que damos al Señor le pertenece al Señor. Él nos lo ha dado primero. En realidad Él nos pide el 10%, pero es un 10% que Él primero ya nos dio. En realidad Él nos pide ofrendas, pero Él ya nos dio cómo ofrendar. Siempre es así. Y no dar es una necedad, porque es un privilegio, porque solamente le estamos devolviendo, porque en realidad el dinero no es la meta de la vida, porque somos pasajeros, somos extranjeros, somos personas que están de paso. El tiempo se va rápidamente y nada de lo que tú posees, nada de lo que tú adquiriste te vas a poder llevar a la eternidad. Todo se queda aquí. Lo único que te vas a llevar a la eternidad es lo que tú sembraste aquí para el reino de los cielos. Señor, David está diciendo: es un privilegio darte, porque en realidad todo es tuyo. Pero hubo un hombre necio ahí en Lucas capítulo 12, versículo 18. Este hombre necio dijo, era rico, había tenido una gran cosecha, había tenido una gran abundancia, estaba teniendo éxito. Y cuando estaba en el mayor éxito, en su mayor auge, él empieza a pensar y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma.
Y lo que has provisto, ¿de quién será? Fíjate lo que dice aquí. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchas personas están corriendo detrás del dinero, queriendo obtener mayor dinero, mayor ingreso, mayores entradas, un mayor salario. Muchos jóvenes están queriendo estudiar tal carrera para llegar a ser exitosos y tener una super casa y tener un super coche y tener vacaciones y tener tantas cosas. Y sabes, si Dios te lo da, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Pero si es añadidura y no la meta. Este hombre rico dijo: wow, me fue súper bien, he cumplido mis metas, soy un hombre de éxito. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer graneros mayores y voy a almacenar todo esto, y ahora me voy a dedicar a pasarla bien, comer, beber, alegrarme. Alma, regocíjate, disfruta. Lo logré. Y Dios dice: pero qué burro, hoy te mueres. Hoy te mueres. ¿Y quién se va a quedar con todo eso? Y peor, que se va a quedar el cuñado que tanto odiabas, o el primo, no sé, o el hermano menor con el que te peleaste toda la vida. Se lo va a quedar. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, es tiempo de cambiar el chip y empezar a ser ricos con Dios. En nuestros diezmos y ofrendas y en todas nuestras finanzas, para la voluntad de Dios. Para la voluntad de Dios. El Señor en realidad nos deja administrar el dinero que Él nos da. Tus capacidades que te hacen próspero vienen de Dios. Esos conectes vinieron de Dios. Eso que tienes, esas bendiciones vinieron de Dios. Ahora, el dinero que Él nos provee es para que seamos mayordomos. ¿Sabes qué es un mayordomo? Solamente administra. ¿Cuántos saben que ahí en el palacio de Buckingham es un palacio impresionante? Ahí vivía la reina, se murió, ¿verdad? Pero ahora vive el rey, ¿verdad? Su hijo, que ya le queda poco tiempo, sigue el nieto. Y ellos tienen, los reyes tienen yates, tienen barcos, tienen inmuebles que son de ellos. Ellos pueden viajar y han viajado por todo el mundo en esos barcos especiales para ellos, en esos helicópteros, en esos aviones. Tienen casas por todo Inglaterra, ¿verdad? Por todo el Reino Unido, ¿verdad? Que ellos pueden llegar. Tienen sirvientes, tienen una docena, una veintena, una centena de empleados, porque son los reyes. Pero ¿sabes? Ellos solamente son administradores, no son dueños de nada, porque es del reino. Ahora, mientras lo mayordomean, no sé si existe esa palabra, mientras administran, gracias, lo disfrutan. Disfruta, pero sé un buen mayordomo. Sé un buen mayordomo. La pregunta en esta tarde es: ¿estamos enviando al cielo lo que queremos seguir teniendo eternamente? Y lo vamos a ver. Escúchame. Podemos hacer depósitos en la tierra para una eternidad. Estoy hablando monetariamente. Es bíblico. Ahora, no te estoy vendiendo terrenos en el cielo, como ya vi ahí en internet hace poco. Hay un cuate que está vendiendo terrenos en el cielo. Está loco. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de lo que Dios estableció en su palabra. Él dijo: haceos tesoros en el cielo. Haceos, escúchalo, haceos tesoros en el cielo. Y termino con esta historia. Es una historia, no es bíblica, es anécdota. Pero un pastor se murió. No voy a decir quién. Se murió y se fue al cielo. Y este pastor llegó al cielo y de repente le dijeron: bueno, te vamos a llevar a tu morada eterna. ¿Cuántos saben que Jesús fue a preparar lugar? Moradas, existen moradas.
Va a haber direcciones allá. ¿No lo crees? Está en la palabra. De hecho, hay una ciudad gigantesca llamada la Nueva Jerusalén. Entonces, mientras el pastor estaba siendo llevado por un ángel, le dijo: y esta mansión impresionante, qué bonita, no juegues. Parece como las de los ricos de allá de la tierra, pero nada más que acá está toda impresionante. Ah, pues es de tu congregante fulano de tal. Dije, el hermano sultano es su mansión. Y él no, pues todavía no se viene, pero ya se la estamos acabando aquí. Wow. Y luego pasó unos metros más y está otra mansión todavía más grande. Y esa es de tu baterista, el baterista de la iglesia, el morenito ese. Y ese ya se vino, no, en una semana. No te creas. No te creas, Alex. Pura gente que en la iglesia le echaba ganas y servía al Señor y todo. Y esa mansión, y así fue viendo varias de las mansiones más lindas. Estaban siendo preparadas para la iglesia que él había pastoreado por tantos años. Y de repente llegaron al final de la calle, ahí entre los terrenos baldíos, y había una choza medio cayéndose, la puerta así toda chueca. ¿Se acuerdan de la casa de la película de la fantástica fábrica de chocolate, la última, la de Willy Wonka, ¿verdad? Esa chocilla ahí, así, medio así toda ladeada, ¿no? Y esta choza, esta es tu morada eterna. Pero ¿cómo si mis congregantes tienen mansiones y yo esta choza? Y el ángel le dijo: hicimos lo mejor que podíamos con lo que nos mandaste. Hay pastores que piensan que ellos no deben diezmar y están muy equivocados. Todos diezmamos, todos ofrendamos, todos le damos al Señor de lo que Él nos ha dado. Todos somos mayordomos. Ahora sí, pon la musiquita. Ponte de pie, por favor. No terminé el tema, hermanos, me faltan 3 hojas más. Estoy siendo misericordioso con ustedes. Pero esto es muy serio. Sé que es una historia, pero no huye de la verdad. No huye de la verdad. No huye de la verdad lo que estamos hablando. Hay una maldición que pesa sobre los que roban. En Malaquías 3 Dios dijo: malditos sois con maldición. Malditos sois con maldición. Y ahí en Ezequiel, perdón, en Zacarías, él dice: la casa que vive bajo el robo y la mentira será destruida por completo. Y Dios no nos quiere destruir. Él, en realidad, Jesús vino para enriquecernos, para bendecirnos. Pero la mentira y el hurto tienen que salir de nuestras vidas. Cierra tus ojos. Si tú has vivido bajo un espíritu de mentira, si tú has sido un ladrón, pidámosle al Señor que nos perdone. Pidámosle al Señor que nos limpie. Pidámosle al Señor que nos transforme. Que la sangre de Cristo, en la cual creímos, la cual recibimos, nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Y dile al Señor: Señor, yo quiero ser un mayordomo fiel, no solamente de mis finanzas, sino de la verdad. Yo quiero amar la verdad. Señor, en esta prueba mundial del último tiempo, cuando tú envías un espíritu de engaño, Señor, que yo sea guardado en tu verdad, que yo no sea engañado, sino que yo permanezca en la roca, que es Cristo.
Padre, enséñanos que para ti es humillante tener que pedir el diezmo y la ofrenda, porque tú eres dueño de todo, pero lo haces porque nos quieres bendecir. Porque sabes que nuestro tesoro, donde está nuestro corazón, nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y tú estás buscando nuestro corazón. Para ti 1,000 pesos y 100 millones de pesos no son diferentes. No tienen para ti diferencia, porque tú eres el dueño de todo. Pero tú buscas nuestro corazón. Tú buscas nuestro corazón. Señor, te damos nuestro corazón. Dile conmigo al Señor: te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Te doy mi vida. Te doy mi vida, Señor. Y Señor, quiero expresar ese amor en todas las maneras y formas que tú quieres que sea expresado ese amor. Te amo más que esto, Señor. Te amo más que los peces. Te amo más que la pesca. Te amo más que las cosas que yo pudiera alcanzar, obtener, lograr en esta vida. Te amo más, Señor. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma, Señor? Padre, mi alma no haya contentamiento en reposar, comer y beber. Mi alma haya contentamiento en tu presencia. En tu presencia, Señor. Señor, permítenos tener un vislumbre de los cielos. Señor, ayúdanos como iglesia a tener un vislumbre de la eternidad. Señor, eleva nuestra visión, eleva nuestra mirada para ver las cosas eternas. Señor, que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos terrenales ven, Señor, y podamos, Señor, ver con nuestros ojos espirituales la promesa de tu reino. La promesa, Señor, de cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Señor, te damos nuestro corazón. Toma nuestro corazón, transforma nuestro corazón y ayúdanos a restituir en todo aquello que hemos mentido, en todo aquello que hemos robado, en todo aquello que fuimos infieles. Ayúdanos a restituir y ser limpiados y ser sanados, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.